Imagínatelo. Danok Tietlan, el corazón palpitante del imperio azteca. Es el amanecer del 8 de noviembre de 1519. Eres una joven noble de Tlancala, de 15 años, elegida como tributo para las casas de placer del emperador. Mientras la niebla matinal se eleva desde el lago Texcoco, te escoltan por la larga calzada que conduce a la ciudad más grandiosa de las Américas, una metrópoli de 200.000 almas, más grande que París o Londres en aquella época. El aroma del incienso de copal flota en el aire, mezclándose con el sabor metálico de la sangre seca de los sacrificios del día anterior. Tus pies descalzos rozan las piedras lisas del sendero, aún frescas por la noche. Frente a ti se alza el vasto complejo palaciego de Moctezuma II, que domina el horizonte. Una ciudad dentro de la ciudad, con más de 3.000 estancias. En algún lugar de ese laberinto espera el hombre Dios que afirma descender directamente de Quetzalcóatl. Te conducen a un patio donde viven cientos de mujeres, esposas, concubinas, sirvientas y otras que están allí simplemente porque el emperador las quiso para sí. Una mujer mayor, cuyo rostro aún guarda rastros de una belleza pasada, se inclina y te susurra que el emperador mantiene bajo su poder a más de 1.000 mujeres. Serás clasificada según tu linaje, tu aspecto y tu propósito. Algunas darán a luz a hijos reales, otras servirán en los templos, y algunas, ella duda, son elegidas para satisfacer otras necesidades. A través de una ventana enmarcada con obsidiana pulida, logras verlo fugazmente. Moctezuma II, el noveno Tlatoani, la voz viviente de los dioses. Está revisando los tributos que le han traído. No solo oro y jade, sino personas. Jóvenes destinados al sacrificio, muchachas para sus residencias privadas, niños entregados al sacerdocio. Dentro de 6 meses llegarán unos forasteros pálidos con cabellos como hilos de maíz, y todo lo que conoces se derrumbará. Pero hoy, el imperio que exige 20.000 sacrificios humanos cada año se encuentra en la cúspide de su aterradora grandeza. Bienvenidos al Trono Hueco. Soy tu anfitrión, y hoy exploraremos el imperio sexual de Moctezuma II. Un mundo donde la autoridad política, la obligación sagrada y el control íntimo se fundieron en un sistema tan extremo que incluso los conquistadores que lo destruyeron quedaron profundamente perturbados. Advertencia de contenido y tesis. Este episodio aborda el control sexual organizado, el sacrificio humano con componentes sexuales, uniones forzadas y la fusión de religión y sexualidad en la sociedad azteca. Exploraremos fuentes históricas que describen el tributo de vírgenes, la desfloración ritual y el choque cultural entre las normas sexuales aztecas y europeas. Se recomienda discreción al espectador. Moctezuma II gobernó el mundo azteca entre 1502 y 1520, 18 años que marcaron tanto el apogeo como la desintegración de la civilización mesoamericana. Esto no es simplemente una historia de excesos reales. Trata de cómo los aztecas construyeron un sistema complejo en el que la sexualidad, la divinidad y el poder político se fusionaban en algo que horrorizó a los españoles, incluso mientras ellos cometían atrocidades propias. Nuestras fuentes son imperfectas, pero reveladoras. El testimonio ocular de Bernal Díaz del Castillo sobre la corte de Moctezuma, el códice florentino recopilado por Sahagún a partir de testimonios nahuas, las cartas de Cortés a Carlos V y los códices aztecas que han sobrevivido. En conjunto, esbozan el retrato de un orden político-sexual que no se parecía a nada que los europeos hubieran conocido, donde el tributo de vírgenes funcionaba como forma de impuestos,
donde los sacerdotes realizaban rituales sexuales públicos vinculados a la fertilidad, y donde el semen del emperador era considerado una sustancia divina. Comprender a Moctezuma implica reconocer hasta qué punto las ideas aztecas sobre la sexualidad, lo sagrado y la autoridad diferían radicalmente. Un sistema que los españoles luego usarían como justificación para el genocidio, incluso mientras en secreto envidiaban ciertos aspectos de las libertades que destruyeron. El príncipe de sangre, imagínatelo. Tenochtitlan, 1480. Un joven Moctezuma, de 14 años, ingresa al Calmecac, la academia de élite destinada a formar futuros sacerdotes y nobles. A diferencia de muchos de sus parientes, más inclinados al arte de la guerra, él siente atracción por la profecía, el ritual y el conocimiento religioso. Allí aprende que los nobles aztecas no solo ejercen funciones políticas, sino que son participantes cósmicos, responsables de mantener el equilibrio universal mediante el sexo, el sacrificio y la sangre sagrada. Su formación incluye lecciones sobre sexualidad ritual, la creencia de que la energía sexual era Teotl, una fuerza divina. Bien dirigida, esa energía sostenía el cosmos. Mal manejada o reprimida, podía desatar el caos. Los jóvenes nobles estudiaban ritos sexuales complejos, las exigencias del calendario ceremonial en lo que respecta al acto sexual, y la doctrina según la cual el semen real literalmente alimentaba a los dioses. Pero Moctezuma vino al mundo bajo signos inquietantes. Nació en el año 1 Conejo, asociado con el desorden y la inestabilidad. Los sacerdotes murmuraban acerca de profecías antiguas que predecían el regreso de Quetzalcóatl en ese mismo año. Ese año sería 1519. Estas profecías, absorbidas junto con su formación sexual, generaron en Moctezuma una mezcla psicológica única de destino divino y apocalipsis inminente. La historiadora doctora Camilla Townsend señala que Moctezuma creció creyendo que era un canal sexual semidivino entre el mundo terrenal y los reinos cósmicos. Para él, la sexualidad no era algo personal, era una forma de gobierno sagrado, las guerras floridas y el tributo de vírgenes. Cuando Moctezuma ascendió al trono en 1502, con 35 años, heredó una estructura política y religiosa sustentada en el tributo sexual. Las guerras floridas, combates ritualizados con estados vecinos, no solo tenían el propósito de capturar víctimas para los sacrificios, también generaban obligaciones de tributo que incluían cuotas anuales de vírgenes. El Códice Mendoza documenta esta práctica. Tlaxcala entregaba 100 vírgenes al año. Oaxaca proporcionaba 80. Incluso ciudades leales enviaban a sus hijas para poblar las residencias del emperador. Estas selecciones no eran arbitrarias. Inspectores imperiales aplicaban criterios estrictos relacionados con la edad, generalmente entre 13 y 18 años, la belleza física y la virginidad comprobada. Y aquí es donde muchos observadores europeos malinterpretaron el sistema. Muchas familias en realidad aspiraban a este estatus para sus hijas. Ser elegida como concubina imperial traía consigo estatus, riqueza e incluso la posibilidad de convertirse en madre divina si se daba a luz a un hijo del emperador. El sistema de tributo sexual era, sin duda, opresivo, pero también contenía una forma extraña de aspiración para ciertas familias. La doctrina del falo divino. Cuando Moctezuma fue coronado como Huitzilatlani en 1502, no solo heredó el poder político, asumió el papel de deidad viviente cuya sexualidad sostenía el orden cósmico. Su coronación incluyó relaciones rituales con sacerdotisas, que representaban a las diosas,
inseminando simbólicamente lo femenino divino para garantizar la fertilidad del universo. Bernardino de Sahagún señala que se creía que la semilla del emperador contenía Teotl, la esencia sagrada. Sus constantes uniones con múltiples mujeres no se percibían como un exceso, sino como un deber: esparcir energía divina por todo el imperio. Este sistema teológico servía como justificación para lo que los observadores españoles describían como una lujuria escandalosa. Moctezuma amplió los recintos femeninos imperiales más allá de cualquier precedente. Bernal Díaz del Castillo afirmaba que solo en el palacio principal había más de 1000 mujeres, sin contar las otras casas repartidas por todo el imperio. Pero no se trataba de simples harenes. Funcionaban como instituciones religiosas, con jerarquías estrictas, rituales establecidos y funciones específicas. El sistema de clasificación. Moctezuma refinó una jerarquía detallada para las mujeres bajo su custodia: chihuapili, esposas reales. Se trataba, por lo general, de entre 20 y 40 matrimonios políticos diseñados para sellar alianzas. Estas mujeres tenían sus propios palacios y sirvientes, y se les permitía poseer propiedades. Sus hijos podían ser herederos legítimos, auyánime, mujeres de placer. Eran cortesanas altamente capacitadas en música, poesía y artes sexuales complejas. Los españoles las llamaban prostitutas sagradas, aunque en realidad se asemejaban más a las geishas, con responsabilidades religiosas. Tlachiu-Santín, concubinas. El grupo más numeroso, compuesto por cientos de mujeres obtenidas como tributo, regalos diplomáticos o selección directa. Vivían en residencias comunales y podían ser llamadas al servicio del emperador o reasignadas a nobles. Icpotli, vírgenes sagradas. Jovencitas mantenidas castas hasta ceremonias religiosas específicas que requerían una desfloración ritual. Su virginidad se entregaba en momentos determinados por cálculos astronómicos. Cortés escribió a Carlos Cunto: Moctezuma tiene muchas mujeres como amantes, hijas de caciques, y otros caciques le entregan a sus hijas como señal de paz. Todos los señores bajo su dominio traen a sus hijas, describiendo en esencia una economía basada en el tributo de vírgenes. Imagínalo, un pueblo provincial en Oaxaca, primavera de 1515. Llegan los inspectores imperiales para recolectar el tributo anual de vírgenes. Cada hogar con hijas entre 13 y 18 años debe presentarlas. Los inspectores, a menudo sacerdotisas, realizan exámenes íntimos para verificar la virginidad, marcas de belleza y simetría corporal. Quienes califican reciben tatuajes rituales y son llevadas a Tenochtitlan. El Códice Mendoza documenta estos tributos con precisión. De Toctúpec, 20 doncellas de aspecto agradable. De Toconoco, 16 muchachas no tocadas por hombre alguno. De Catlaxlan, 24 hijas de nobles, puras en cuerpo. No se trataba de selecciones arbitrarias. Ciertas ciudades estaban obligadas a entregar cifras específicas cada año. Pero lo que hacía único este sistema era un principio teológico azteca. La virginidad se consideraba un estado espiritual renovable. Mediante rituales de purificación, una joven podía ser revirginizada, ceremonialmente para determinados ritos. El fraile español Diego Durán escribe con repulsión que usaban hierbas y rituales que, según decían, devolvían la doncellez, lo que significa que una misma mujer podía ser desflorada ritualmente en múltiples ocasiones para distintas deidades. Las consecuencias económicas eran enormes. Las comunidades que no cumplían con las cuotas de vírgenes eran multadas con oro, cacao o incluso víctimas humanas. Algunas localidades practicaban la cría selectiva,
criando hijas de belleza excepcional exclusivamente para el tributo. Con el tiempo, el sistema de vírgenes tributo evolucionó en una economía paralela integrada a la estructura fiscal del imperio. Una vez llegaban a Tenochtitlan, las muchachas pasaban por un período de 40 días de purificación e instrucción. Aprendían náhuatl si provenían de otras regiones, dominaban la etiqueta cortesana, las prácticas sexuales y los roles religiosos esperados de ellas. Pero, sobre todo, aprendían su nueva identidad. Ya no eran personas individuales, eran vasijas de sexualidad divina, el complejo de prostitución sagrada. Moctezuma expandió la prostitución sagrada de forma mucho más sistemática que sus antecesores. Las Auyánime no eran prostitutas comunes, sino agentes religiosas. Servían en templos durante grandes festividades, tenían relaciones sexuales con guerreros antes del combate para transmitirles energía divina, y actuaban en banquetes palaciegos donde los actos sexuales eran públicos y ritualizados. Bernal Díaz del Castillo, presente en algunas de estas celebraciones, escribió: «Después de comer, entraban mujeres hermosamente adornadas y pintadas, bailaban y luego se unían con los invitados a la vista de todos. El emperador observaba desde su trono y a veces participaba». Lo que más nos impactó, decía él, fue la gravedad religiosa que rodeaba los actos. Los sacerdotes ofrecían bendiciones, se quemaba incienso, se pronunciaban oraciones durante las uniones. Las Auyánime tenían una relación compleja con Moctezuma. No eran de su propiedad, sino funcionarias del culto estatal. Aún así, el emperador tenía el derecho de prioridad sobre cualquier Auyánime, y muchas de ellas le dieron hijos. Estos hijos formaban una casta distinta, no noble, pero sí sagrada, que con frecuencia se convertía en sacerdotes o víctimas sacrificiales, según los presagios observados en su nacimiento. A los españoles les horrorizaba especialmente el ritual de bendición juvenil. Cuando los varones nobles alcanzaban la pubertad, eran llevados ante una Auyánime para su desfloración ritual. Moctezuma solía presidir estos actos e incluso participaba junto con las madres o hermanas de los muchachos, uniendo así a la familia al poder divino, la conexión entre sacrificio y sexualidad. Nada ilustra mejor la fusión entre sexualidad y religión en tiempos de Moctezuma que el Festival de Toxcatl. Cada año se elegía al cautivo de guerra más apuesto para encarnar al dios Tezcatlipoca. Durante un año entero vivía como una deidad. Se le concedían 4 esposas que representaban a diosas. Disfrutaba de placeres sin restricciones y recibía la adoración del pueblo. Incluso Moctezuma se inclinaba ante él. Pero aquí viene el giro inquietante. Durante su último mes, el hombre Dios mantenía uniones sexuales públicas con sus esposas divinas en templos designados. Moctezuma lo observaba y en ocasiones participaba él mismo, involucrándose literalmente en la cópula divina. En el día final, el impostor subía la pirámide, rompiendo flautas de barro, símbolos de los placeres terrenales, en cada escalón, antes de que se le extrajera el corazón. Los destinos de sus 4 esposas variaban. Si una quedaba embarazada, era honrada pero recluida hasta el parto. Sus hijos eran considerados semidivinos y criados para futuros sacrificios. Si no quedaban embarazadas, se integraban en los hogares de Moctezuma, consideradas tocadas por la semilla divina. Sahagún documenta una tradición aún más perturbadora: la recolección de virginidades antes de los grandes rituales de sacrificio. Moctezuma desfloraba vírgenes en templos específicos y sus telas manchadas de sangre eran quemadas como ofrenda. Las jóvenes eran luego sacrificadas,
se les extraía el corazón mientras el semen del emperador, aún dentro de ellas, se decía que transmitía mensajes a los dioses. Para 1519, Moctezuma había engendrado entre 150 y 300 hijos. Los testimonios varían ampliamente, pero no se trataba simplemente de hijos ilegítimos. Cada niño cumplía un rol determinado dentro del orden religioso imperial, según el rango de la madre, los presagios de nacimiento y sus rasgos físicos. A los españoles les horrorizaba esta forma de asignar destinos. Las hijas más bellas eran criadas para convertirse en auyánime o esposas diplomáticas. Los hijos fuertes eran entrenados como guerreros, pero los recién nacidos bajo signos desafortunados o con marcas inusuales eran destinados al sacrificio, tratados con cuidado hasta el momento de su muerte designada. Pedro de Alvarado anotó que los hijos del emperador, nacidos de cortesanas sagradas, eran marcados desde su nacimiento. A algunos se les perforaban las orejas con obsidiana para consagrarlos a Tlaloc. A otros se les pintaba con manchas de jaguar para Tezcatlipoca. Estos niños crecían sabiendo, desde la cuna, que morirían algún día por los dioses a los que servían. La costumbre más impactante para los españoles fue el matrimonio entre padre e hija. Cuando las hijas de concubinas de bajo rango alcanzaban la madurez sexual, Moctezuma a veces las tomaba como esposas, convencido de que esto intensificaba la esencia divina. Para los españoles esto era un incesto abominable. Para los aztecas era un reciclaje sagrado de las líneas de sangre santas. La llegada de los españoles y el choque sexual entre culturas. El 8 de noviembre de 1519, cuando Cortés entró en Tenochtitlan, Moctezuma le ofreció a él y a sus capitanes varias mujeres nobles. Cortés las rechazó públicamente, apelando a las leyes cristianas del matrimonio, pero en privado las aceptó como amantes. Esta doble moral definiría todo el paisaje sexual de la conquista. Los españoles se sentían tanto repugnados como fascinados por las prácticas sexuales aztecas. Denunciaban los harenes, mientras tomaban con entusiasmo a mujeres indígenas. Destruían templos con símbolos fálicos, mientras violaban a lo largo y ancho del imperio. Quemaban códices que describían rituales sexuales, mientras obligaban a mujeres nativas a convertirse en concubinas. Bernal Díaz lo admite abiertamente. Condenamos su sodomía y sacrificios, mientras nosotros mismos tomábamos a sus mujeres sin matrimonio cristiano. Cada conquistador tenía mujeres indígenas, unas por la fuerza, otras por hambre. Y concluye: no éramos más justos que los paganos que acusábamos. Durante el cautiverio de Moctezuma, entre noviembre de 1519 y junio de 1520, él continuó realizando sus rituales sexuales, a pesar de ser prisionero. Cortés le permitió mantener acceso a sus mujeres, en parte para mantener su cooperación, en parte por simple curiosidad. Los soldados españoles espiaban en secreto las prácticas del emperador, sintiendo a la vez asco y celos. La muerte del emperador Dios, 29 de junio de 1520. Moctezuma murió en circunstancias disputadas. Las fuentes españolas afirman que su propio pueblo lo apedreó. Las crónicas indígenas sugieren que fue asesinado por los españoles. Sea cual sea la verdad, el sistema sexual teológico que él dirigía murió con él. Su sucesor, Cuitláhuac, gobernó apenas 80 días antes de morir de viruela. La delicada estructura que unía sexo, poder y divinidad se vino abajo. Tras la muerte de Moctezuma, las mujeres del palacio quedaron sumidas en el caos. Muchas fueron capturadas por soldados españoles. Otras intentaron regresar con sus familias.
Las prostitutas sagradas fueron señaladas por los sacerdotes cristianos para la conversión forzosa o la ejecución como mujeres diabólicas. El sistema del tributo de vírgenes desapareció de inmediato, dejando a miles de niñas en el abandono y la incertidumbre. La violación de Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521. Cuando Tenochtitlan cayó finalmente tras un sitio de 93 días, los españoles y sus aliados indígenas desataron una ola de violaciones que superó con creces todo lo visto en el sistema de Moctezuma. El propio Cortés admitió que perdió el control de sus tropas durante 3 días. Los aliados tlaxcaltecas, que durante generaciones habían ofrecido tributo de vírgenes, buscaron una venganza brutal sobre las mujeres aztecas. Una crónica anónima en náhuatl relata: tomaron a las mujeres bonitas, a las de piel clara. Formaron a nuestras hijas, eligiéndolas como si fueran frutas en el mercado. Nuestras mujeres, que habían sido consagradas a los dioses, fueron usadas por soldados en el barro de nuestra ciudad moribunda. Borrado y transformación. Los españoles comenzaron a eliminar sistemáticamente todo rastro de la sexualidad azteca. Los códices que ilustraban rituales eróticos fueron quemados. Los templos con símbolos fálicos o vaginales fueron demolidos. Las aullánime fueron obligadas a contraer matrimonio cristiano o marcadas como prostitutas y vendidas como esclavas. Pero el sistema no desapareció, simplemente se transformó. Los colonos españoles tomaron esposas y concubinas indígenas en cantidades que habrían sorprendido incluso al propio Moctezuma. La estructura de encomiendas creó una forma de esclavitud sexual disfrazada de deber cristiano. Sacerdotes que condenaban en voz alta la sexualidad azteca engendraban hijos con mujeres indígenas. La leyenda negra y los cuerpos marrones. Los españoles utilizaron las costumbres sexuales de Moctezuma como arma para justificar su conquista. La leyenda negra retrató a los aztecas como depravados y urgidos de rescate cristiano. Pero fueron los propios colonizadores quienes construyeron una jerarquía racial fundada en la violación, dando origen a mestizos, mulatos y docenas de categorías que documentan la explotación sistemática de las mujeres nativas. Los estudios genéticos modernos revelan lo que verdaderamente ocurrió durante la conquista. Alrededor del 90% de los mestizos mexicanos tienen ascendencia materna indígena y ascendencia paterna europea. Esto refleja uno de los eventos de violación sistemática más grandes de la historia mundial, superando con facilidad cualquier práctica del sistema de tributo de Moctezuma. Replanteando el relato, la doctora Camila Townsend señala que el orden sexual de Moctezuma debe entenderse dentro de la cosmovisión azteca, no juzgarse desde marcos morales cristianos. ¿Era opresivo el tributo de vírgenes? Sin duda. Pero no era la corrupción satánica que los cronistas españoles insistían en mostrar. Era una fusión compleja de teología y política que funcionaba con lógica interna en su propio universo simbólico. La obsesión con la sexualidad azteca sirve convenientemente para ocultar la brutalidad española. Mientras condenaba a Moctezuma por tener 1000 mujeres, Cortés esclavizaba y repartía indígenas entre sus soldados. Mientras destruían templos por inmoralidad sexual, los sacerdotes españoles cometían violaciones dentro de las misiones. La violencia sexual desatada por el colonialismo eclipsó todo lo visto bajo el imperio azteca. Implicaciones actuales. El sistema de Moctezuma expone verdades incómodas sobre el entrelazamiento entre poder y sexualidad. El control sobre los cuerpos de las mujeres siempre ha reforzado la autoridad política. La justificación religiosa
puede santificar cualquier abuso. Estructuras de tributo que involucran a mujeres siguen existiendo hoy en día en redes de trata. Los conquistadores con frecuencia superan en brutalidad a los sistemas que dicen abolir. El sistema de tributo de vírgenes que Moctezuma operaba de forma abierta sobrevive bajo formas modernas: esclavitud sexual, matrimonios forzados, trata de personas. Los rituales y el lenguaje cambiaron, pero la explotación central persiste, las cifras que acusan a todos. Seamos claros con la escala de lo ocurrido. Moctezuma mantuvo a más de 1000 mujeres y recibía cientos de vírgenes cada año. La conquista española resultó en la violación del 90% de las mujeres indígenas, millones de personas esclavizadas y una tasa de mortalidad del 90% de la población nativa en un siglo, producto de enfermedades, masacres y trabajo forzado. El régimen colonial que sustituyó la estructura azteca fue genocida, hipócrita, y aún hoy da forma a las jerarquías raciales y sexuales en América Latina. Llamado a la acción. Si esta exploración sobre sexualidad y dominación te incomoda, ese es el objetivo. Cuando simplificamos el pasado en héroes y villanos, ignoramos cómo los sistemas de abuso no desaparecen, mutan. Suscríbete a El Trono Hueco para más investigaciones sin filtros sobre los rincones más oscuros de la historia. Activa la campana, comparte este video. Estas historias importan porque revelan patrones que siguen vigentes hoy. La próxima semana, Gengis Khan, el padre de millones a través de la violación masiva. Reflexión final. Moctezuma II creía que su poder sexual mantenía el cosmos en equilibrio. Los españoles creían que destruir ese mundo era servir a Dios. Ambos imperios se basaron en la dominación de los cuerpos femeninos. Ambos invocaron la autoridad divina para justificar la crueldad. El trono siempre es hueco, ya sea gobernado por reyes dioses aztecas o por invasores españoles. El poder se manifiesta a través de la dominación sexual. Moctezuma murió hace 504 años, pero los sistemas de explotación que él encarnó y que sus conquistadores perpetuaron no han muerto. Piénsalo.